En esta hoja vamos a practicar con operaciones con infinito que no van a dar lugar a expresiones indeterminadas. Bueno, tenemos que sustituir la variable, en el primer caso como x tiende a menos infinito por menos infinito. Entonces sustituimos, hacemos las operaciones correspondientes, menos infinito al estar elevado a un exponente par será más infinito, y cuando multiplicamos infinito por un número obtenemos nuevamente infinito y aplicamos simplemente la regla de los signos entre el número y el infinito, es decir, más por más, más. El siguiente caso, sustituimos igualmente la variable por más infinito, al elevar más infinito a la sexta nos sale más infinito, y cualquier número positivo o negativo dividido entre infinito, también del signo que sea, tiende siempre a 0. Elevamos menos infinito al cubo. Como el exponente en este caso al que estamos elevando menos infinito es impar, eso significa que nos dará menos infinito. El cociente entre infinito y un número distinto de 0 es infinito, y aplicamos también la regla de los signos, menos entre más, menos infinito. Aquí estaríamos sumando un número con infinito, en este caso con menos infinito. Entonces, cuando al infinito le sumamos o restamos cualquier número real, positivo o negativo, pues se queda evidentemente como estaba. Es decir, que a menos, si la tendencia es hacia menos infinito, el sumarle 7 unidades no se va a notar. Evidentemente la tendencia sigue siendo a menos infinito. El siguiente caso, menos 5, ahora sustituimos más infinito, al elevar el infinito a una potencia positiva sigue dando infinito. Al multiplicar más infinito por más 3 me seguirá dando más infinito, es decir que tengo al final un número real dividido entre infinito. Tenga el signo que tenga, eso da siempre 0. En este caso, pues ya entramos en las exponenciales. Tenemos una base que se encuentra entre 0 y 1. Cuando vayáis a la hoja donde están las operaciones en infinito, hay que acudir a las exponenciales en las que la base es un número comprendido entre 0 y 1. Porque no es lo mismo esta situación que la que tenemos en el ejercicio siguiente, que es cuando la base es un número mayor que 1. En este caso, como x tiende a más infinito, pues más infinito más 1 es más infinito. Cuando la base es un número entre 0 y 1, esto tiende a 0. Sin embargo, en el siguiente caso, en el caso de abajo, en el que la base es 5, que es mayor que 1, el exponente tiende a 2 por menos infinito, que es menos infinito, y en este caso también la tendencia es a 0. Mirad en la tabla de operaciones con infinitos cuál es la tendencia en cada uno de los casos. Aquí, para ayudaros a recordar esto, recordad que esta función exponencial de base 1/2 es así, es decreciente. Entonces, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 0, ¿vale? Se aproxima a 0 del eje x. Sin embargo, en este caso, como la exponencial 5 elevado a x tiene exponente mayor que 1, pues cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito, y sin embargo, cuando x tiende a menos infinito, en este caso la tendencia es hacia 0. Esto sirve un poco pues, para recordar estas operaciones. Cuando tenemos que hacer el límite de una expresión que está dentro de una raíz, pues simplemente mantenemos la raíz y lo que hacemos es el límite del radicando. Pues cuando x tiende a más infinito, esto sería más infinito menos 2, que es más infinito. Fijaos que el caso de abajo es la misma función, igualmente hacemos el límite del radicando y me quedaría menos infinito menos 2, que es menos infinito. Obviamente la raíz, al ser una raíz de índice par, pues la raíz de índice par de números positivos existe, la raíz de más infinito es más infinito.
Sin embargo, al ser una raíz de índice par, la raíz de los números negativos no existe. Por lo tanto, si el radicando tiende a menos infinito, el radicando está siendo negativo. Y por lo tanto, este límite no existe. Fijaos que esto, ¿por qué está pasando esta situación? Pues esto está pasando porque el dominio de esa función es de 2 a más infinito. Ese es el dominio de esa raíz cuadrada. Su gráfica viene a ser una cosa más o menos así. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. No tiene ningún sentido en este caso. Bien, vamos al número 10. Sustituimos igualmente el infinito, de manera que tendríamos 1 entre más infinito al cuadrado, que es más infinito, y esto estaría elevado a más infinito más 1, que es más infinito. Dentro del paréntesis tendríamos 1 elevado a infinito, eso tiende a 0, con lo cual tendríamos 2 elevado a más infinito, tenemos nuevamente una exponencial del estilo de las de la gráfica del ejercicio 7, ¿vale? Esta de aquí, ejercicio 7, que es el que está, a ver, a la vista ahí, la que se ve arriba. Por lo tanto, cuando x tiende a más infinito, 2 elevado a más infinito tiende a más infinito. Fijaos al contrario que el ejercicio 7, en el que teníamos esto, una exponencial cuya base es un número mayor que 1, y cuando la base mayor que 1 la elevamos a menos infinito, la tendencia es 0. Sin embargo, en este otro caso, la misma base mayor que 1 elevada a más infinito tiende a más infinito. Eso, como os he comentado, se entiende muy bien observando la gráfica. Y ahora, en el último ejemplo, vamos a ver qué pasaría cuando tenemos una función definida a trozos, como es el caso de esta, y nos piden calcular límites en infinito. Bueno, esto se entiende mucho mejor haciendo un esquema de lo que significa esta función a trozo o esos intervalos. A ver, tenemos dos puntos de frontera, que son el -2 y el 2. Y lo que esta fórmula nos dice es que para los valores menores que 2, es decir, desde menos infinito a -2, estamos trabajando con esta expresión. Desde el -2 incluido, es decir, para los mayores o iguales que -2 hasta el 2 abierto, estamos trabajando con la expresión x al cuadrado. Y desde el 2 cerrado, es decir, desde los valores de x mayores o iguales que 2 en adelante, es decir, hacia más infinito, estaríamos trabajando con esta. Entonces, cuando en una función a trozos nos pidan calcular un límite, pues tenemos que ver ese límite con cuál de las expresiones algebraicas lo tendríamos que calcular. En este caso, como es el límite cuando x tiende a más infinito, evidentemente estaríamos en esta situación, x tiende a más infinito. Por lo tanto, la función con la que estamos trabajando cuando x tiende a más infinito es esta. Es decir, que aquí lo que tendríamos que hacer es el límite cuando x tiende a más infinito de esa, y solo de esa, que es la única con la que se trabaja ya cuando x tiende a más infinito, porque por ejemplo x cuadrado, está de aquí, hemos dejado de trabajar con ella en el 2, y cuando x tiende a más infinito, pues el 2 ya se nos ha quedado muy atrás. Bueno, pues sustituimos aquí más infinito, y como hemos visto antes sería -3 por más infinito. Al multiplicar -3 por más infinito nos daría menos infinito, y eso es menos infinito. Esa sería la tendencia de esa función cuando x tiende a más infinito. Y sin embargo, en el otro caso, cuando nos piden calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso el mismo razonamiento. Cuando x tiende a menos infinito, la función, estamos aquí. Es decir, la fórmula que tenemos que usar es esta. Por lo tanto, sería 1/4 elevado a x. Hacemos ese límite. Para hacer ese límite se sustituye x por menos infinito, y tenemos el caso en el que hay una exponencial de base entre 0 y 1, y
el exponente tiende a menos infinito. Bueno, pues ese límite, esto tiende a más infinito. Aunque pueda resultar extraño, recordad lo que os he comentado arriba de la gráfica de una exponencial cuando la base vale entre 0 y 1. La pongo, a ver, es la primera que se ve ahí arriba, ¿vale? Fijaos que cuando x tiende ahí, cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, ¿hacia dónde se va esta función? Pues hacia más infinito. Es por eso por lo que el resultado de este límite, un cuarto elevado a menos infinito, es más infinito. Bueno, ya sabéis que luego en la siguiente hoja vais a tener ya cálculos de límites en los que cuando hacemos este tipo de operaciones lo que nos va a salir es una expresión indeterminada. Entonces, cuando no es tan sencillo como estos, que simplemente sustituyo, hago las operaciones y obtengo un resultado, hay que aplicar una serie de procedimientos, según sea el caso, para conseguir resolver esa expresión indeterminada.